Ideas en Movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. Condominio Monterrey, al respaldo del Hospital Civil, apartamentos de 2 alcobas, parqueadero, juegos infantiles, zonas verdes, aplica subsidio, construye Rivas Mora, Construcciones SAS, teléfono 729-5535. Para el día de hoy en el programa estaremos presentando en primer lugar un balance de lo que fueron los acuerdos a que se llegaron a nivel regional con el señor gobernador y a nivel nacional con el gobierno del doctor Santos. En la segunda parte estaremos escuchando al vocero de la Minga Nariñense por la Paz, don Jaime Rodríguez, quien nos hace conocer sobre la realización de unos eventos, un encuentro de iniciativas de paz y un encuentro de movimientos sociales. Sean ustedes bienvenidos. Si el campesino reclama, dicen que es un guerrillero. Si nos quedamos callados. Buenos días, Cristian. Muy interesante, desde este mismo sitio tú hiciste la convocatoria para participar en la gran minga agraria que se desarrolló desde el 30 de mayo. Hoy estamos aquí para contarle a la gente los acuerdos a los cuales se llegaron, tanto con el gobierno nacional como con el gobierno departamental. Entonces, Cristian, en primer lugar, haznos un balance de lo que fue esa movilización. Bueno, muy buenos días a ti, a tu programa Ideas en Movimiento, como siempre acompañando al movimiento social y este programa siempre visto por muchas personas. En primer lugar quisiera agradecer a la ciudadanía de Pasto, a los pastuzos y pastuzas que desde el día jueves pasado que llegamos a la Plaza de Nariño, la gente nos recibió, nos acogió con su solidaridad y creo que también parte de este triunfo que tiene el movimiento campesino agrario étnico y popular del departamento es en gran medida a la solidaridad y al acompañamiento del pueblo pastuso. También agradecer a la alcaldía de Pasto, el trabajo del doctor Pedro Vicente, quien realmente dio todas las garantías para el movimiento social y para que los campesinos y campesinas lograran este objetivo, que no es solo un objetivo que ganan los campesinos movilizados, sino que creo que gana todo el departamento, creo que en el desarrollo y en el fortalecimiento de la economía propia para el departamento. Bueno, ya entrando al digamos, un pliego petitorio del orden regional. ¿A qué acuerdos llegaron con la gobernación de la Bueno, después de 16 días movilizados en Tango, en Panoya, después de los últimos 4 días aquí en la ciudad de Pasto, en la Plaza de Nariño, se llegaron a unos acuerdos muy importantes que tienen que fortalecer el desarrollo agropecuario, pero también fortalece la economía propia, pero también otros mecanismos para el tema minero, para el tema de vivienda rural, para el tema de educación. Yo los quisiera decir como en 4 paquetes. Bueno, vamos desglosando. Entonces la primera, digamos, el primer paquete importante es el tema minero. Ya. La gobernación simplemente apunta con la mesa agraria a realizar, digamos, unos 13 foros por cada subregión minero-energéticos, uno pues para, digamos, tener la dinámica de la propuesta de la que tiene el doctor Camilo Romero, que es hacia la consulta popular para decirle no a la gran minería del departamento. Esto lo va a desarrollar en conjunto con la mesa departamental, para eso va a realizar 13 foros subregionales, pero también va a realizar una propuesta de creación de una federación, que sería la figura con los pequeños mineros, agrominera, donde también se fortalezca la capacidad de los agromineros para tener también sus cultivos de banco y también unas medidas más amigables con el medio ambiente, que tiene que ver con la pequeña minería. Esto en la parte de lo que tiene que ver con la minería. Ya en la parte, digamos, que tiene con la producción, que ver con la producción agrícola, ¿qué
acuerdos. Bueno, dentro de esos acuerdos, lo que nosotros denominamos dentro del pliego de petición la economía propia. Ajá. En eso, digamos, la propuesta más importante fue de equilibrar el comité metodológico del COMPES, que digamos es lo que va a direccionar los proyectos productivos hacia las comunidades afroindígenas y campesinas del departamento. En eso, digamos, se ganó una correlación de fuerza de la mitad más uno. Eso quiere decir que ya pasan de 5 campesinos que estaban a 3. Para eso más los otros indígenas de los pueblos, de otros pueblos diferentes a los pastos, son 5 más, más el tema de las víctimas jóvenes y mujeres. Entonces con eso hacemos una correlación de fuerza que nos da la posibilidad de que los proyectos productivos que sean priorizados por la mesa y por los campesinos y campesinas de asociaciones de primer nivel y segundo nivel que puedan acceder a estos proyectos, nos permitirá a nosotros, digamos, generar mayor inversión directamente a los campesinos movilizados en el 2013. Pero además se comprometió la gobernación en que los proyectos van a ser ejecutados por organizaciones propiamente campesinas, sean asociaciones, fundaciones. Sin intermediarios. Sin intermediarios, esa es la preocupación que teníamos, porque usted, fíjese que si usted hace una convocatoria abierta, pues si viene una empresa de Bogotá o viene una empresa que tiene ya un trabajo, digamos, mejor dicho, una experiencia de tantos años con la institucionalidad, cuando usted va a comparar esa capacidad técnica y financiera de estas empresas con una asociación que pues, realmente son de personas campesinas que realmente lo que hacen es para fortalecerse. Lo que no quiere decir pues que quienes vayan a asumir estos compromisos estén preparadas. No, porque es que realmente no tienen la experiencia, porque a través de Junta Agraria el Ministerio hizo que las organizaciones sociales ejecutaran, digamos, un monto que se está ejecutando en este momento, y créanme que las evaluaciones y las interventorías han sido muy rigurosas con nosotros. A nosotros no tenemos la posibilidad de tener el 5% de administración, ni lo que se llama lo que es imprevistos, nada. Y lo que es más grave, pues no tiene, afortunadamente no va a tener el llamado CBY. Exactamente, entonces, y las calificaciones que hemos recibido del Ministerio de Agricultura, que han sido exhaustas, minuciosas, como si fuéramos realmente como si fuéramos unos que no profesionales, como si no supiéramos de la cosa, pero realmente han salido muy bien calificados. Hasta ahora la fundación donde yo pues trabajo, que es Fundación del Suelo Ciente y Macizo Colombiano, tiene a cargo unos 3 proyectos, y las 3 revisiones que han salido perfectos, inclusive hasta con felicitaciones por parte del ministerio. Asimismo, digamos, las demás organizaciones que son pequeñas, que tienen su capacidad más que todo profesional, pero no tanto económica, entonces tendrán la capacidad de eso. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a robar la plata, ni mucho menos, antes por el contrario. Eso es fortalecer, porque realmente van a ser los campesinos, las campesinas que van a recibir su beneficio de propia mano. Bueno. Eso digamos, es el componente más importante, digamos, en el tema del COMPES agropecuario, recuperar el COMPES agropecuario para las comunidades, pero también algo muy importante, que eso creo que es vital también para la mesa agraria, es el reconocimiento de esa mesa agraria por parte de la gobernación. Con decreto y todo, pues. Con decreto incluido, eso ya, digamos, van a hacer la modificación del decreto y con un pequeño, digamos, monto para su mantenimiento, que son de 50 millones de pesos, que nos parece, digamos, para que funcione, por lo menos para alimentación, transporte de los campesinos y campesinas que se van a trabajar en esa mesa. Ajá. Entonces, y lo otro que también es importante, digamos, esta movilización, hay que reconocerlo, es debido al fortalecimiento y el empoderamiento de los campesinos y campesinas a través de esta mesa. Y por lo tanto, digamos, en el 2013, en la gobernación del doctor Raúl Delgado, se destinó un recurso de 1.700 millones para el fortalecimiento del campesinado, y dentro de este pliego se pidió, digamos, la segunda fase para ese proyecto. Entonces la gobernación se comprometió a buscar a través de regalías este monto por 2.000 millones de pesos para seguir la segunda fase del fortalecimiento del campesinado del departamento. Otra parte muy importante de esta negociación, de este pliego, de este acuerdo que llegamos, es el tema de la posibilidad de que la gobernación de Nariño pueda, digamos, reconocer al campesinado como sujeto de derecho.
Esto es muy importante para nosotros, pues digamos, nosotros tenemos el aval, o mejor dicho, hemos trabajado con un senador, el primer senador campesino, Alberto Castilla, quien está promoviendo a través de la ley este reconocimiento a través de la modificación del artículo 64 de la ley colombiana. Entonces eso, digamos, se comprometió en que iba a hacer algunos foros regionales para, podamos, diseñar la estrategia de cómo es el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho en el departamento, y esto volverlo decreto a través de la Asamblea Departamental. Lo otro tiene que ver con vivienda rural. Se comprometió a que se priorizan, digamos, a través de acuerdo a los concursos, digamos, que haya, y a las convocatorias que haya a través del gobierno nacional, a priorizar 1.500 viviendas para sectores rurales de la Mesa Campesina Agraria. Otro que tiene que ver también con el tema de derechos sociales es el componente de la salud. Es que va a garantizar la gobernación que por lo menos con los corregimientos o donde hayan, digamos, empresas o IPS, empresas, digamos, que están promotoras de salud, se les garantice por lo menos que en las que haya fortalecer más la prevención y la atención, pero donde hay IPS, donde no hay profesionales, él se compromete a través del Instituto Departamental de Salud de Nariño, puedan, digamos, tener un profesional en esas IPS a su bien. Eso es muy importante porque realmente Otro tema importante en eso de los derechos sociales y políticos tiene que ver con el tema muy importante para nosotros, es con el tema que la gobernación a través de Colpensiones va a tratar de buscar una experiencia piloto para beneficiar a algunos campesinos inicialmente a través de subsidios, para que los campesinos que tengan 65 años puedan adquirir algún subsidio de pensión a través de Colpensiones. Esto, digamos, interesante. Eso es muy importante, pero como le digo, es una experiencia piloto porque realmente eso tiene sus bemoles, pues, ¿no? Sí, sus atranques. Pero hay algo más importante: la gobernación de Nariño junto a la Mesa Agraria se compromete junto con ellos los dos a formular y construir un proyecto de ley para que sea presentado al Senado de la República, que tiene que ver con la pensión para jornaleros campesinos mayores de 65 años. Yo creo que esa es una apuesta muy importante que no solo la hace la Mesa Departamental, sino la gobernación de Nariño en su carácter, digamos, de ser un gobierno más participativo, más incluyente. Entonces eso nos parece muy positivo. Y por último tiene que ver con el tema de dos puntos más, que son el tema de agua y el tema de paz. En el tema de agua, digamos, se acordó en primer lugar fortalecer las redes de acueductos comunitarios, ver la posibilidad de cómo se conforma también una red de realidad de mi país, que esa es la estrategia, la forma. Nosotros en un debate, digamos, en un encuentro que tuvimos con Pasto, por la defensa del agua, se concluyó que la mejor alternativa para que el pasto sea realmente de los pastuzos y pastuzas es que no sea administrada por lo público, sino a través de las empresas comunitarias. Y la idea que nosotros tenemos es que hay que fortalecer esos acueductos comunitarios que existen en diferentes partes del departamento, conformar una red y mejorar su capacidad tanto financiera, técnica, para, digamos, dar un mejor servicio a las comunidades. Lo otro que también se comprometió en el tema del agua tiene que ver con el tema de comprar cerca de los nacimientos de agua, hacer protección, restauración y deforestación, pero también comprar tierras secas para que se puedan proteger las vertientes de agua, las reservas de agua. Lo otro, digamos, que también está ahí dentro del pliego departamental tiene que ver con el tema de que haya la posibilidad de también buscar experiencias piloto. Estos, digamos, son unas alternativas nuevas para evitar, o mejor dicho, no evitar, sino cambiar una alternativa ambientalmente mejor, más saludable que al cloro. Entonces evitar en algunos acueductos comunitarios algunas experiencias que podamos utilizar para evitar el cloro como el purificador, sino unas alternativas más ambientales. Eso es muy importante porque también vamos, digamos, creando otras alternativas en términos de clorificación o purificación. De medio ambiente, pues, medio ambiente. Y de salud, claro. Y de salud, correcto. El otro, digamos, Jorge, que tenemos ahí es el tema de paz, muy importante para nosotros.
En esto, digamos, la gobernación se comprometió a crear escuelas de paz. Escuelas de paz que se tiene que ver con la participación de la ciudadanía, de los campesinos y campesinas, para, digamos, discutir el tema de paz. Nosotros creemos que la paz es también con la sociedad civil, creemos en un diálogo que lo hemos denominado como un diálogo permanente con los campesinos, indígenas, afro, para que les digan qué es para ellos la paz. Si bien nosotros creemos que la paz es el silenciamiento de los fusiles, el conflicto armado, pero también tiene que superarse el motivo de ese conflicto armado, que es la segregación social, lo que tiene que ver con las instituciones sociales, y que realmente no es posible que en un país de 45 millones de personas, solo 300 familias tengan la mayor riqueza del país, pero además que si ellos dejaran de invertir en sus acciones y gastaran $1 millón diarios, necesitarían 3 vidas para hacer todo lo que tienen. Entonces yo creo que ahí hay una inequidad que debemos superar, y que yo creo que es a través del tema de paz, es a través del diálogo con las comunidades, de que podemos superar esa brecha social. Bueno, finalmente, dos cositas. Una, ¿cómo blindarían ustedes esos acuerdos para que se hagan realidad? Y dos, ¿tú consideras, el movimiento considera que de pronto ya el establecimiento de estas mesas de negociación sean como las mesas básicas para lo que se llama el diálogo nacional que se trata de hacer? Pues realmente en el tema de paz hay muchas, digamos, arandelas por pasar, pero yo pienso que el primer ejercicio de hacer estas escuelas es un primer paso hacia lo que se ha denominado a través del Congreso de los Pueblos, y lo que tiene que ver con la Mesa Social para la Paz es el diálogo nacional, que incluye, digamos, la superación a través de estos diálogos de la segregación social. Por lo tanto, las escuelas de paz pueden aportar a esa apuesta que tiene, digamos, la Mesa Social por la Paz. Sí, eso sería, digamos. ¿Y lo del blindaje? Lo del blindaje, yo creo que esto es un acuerdo de buenas voluntades. Nosotros tenemos que reconocer, sí, muy bien la voluntad del gobierno departamental, de la gobernación de Nariño, en cabeza del señor Camilo Romero, y nosotros creemos que si él habla de gobierno participativo, que somos el corazón del mundo, que somos parte del corazón del mundo, pues le decimos al doctor Camilo que sí, que le vamos a confiar en su palabra, vamos a confiar en que lo que acordamos se va a cumplir, y que de todos modos la mesa agraria será el eje articulador de esos acuerdos, a través de sus campesinos y campesinas, que van a estar ahí haciendo una ruta metodológica. Ya creo que dentro de 15 o 20 días se va a unir la mesa ya reestructurada para trazar una hoja de ruta de cómo vamos a implementar los acuerdos. Bueno, muchas gracias, y pues desde aquí nos sentimos felices porque haya culminado este movimiento de la mejor manera, y esperemos entonces que las autoridades gubernamentales, tanto del orden nacional como del orden departamental, cumplan con los acuerdos. Si el campesino reclama, dicen que es un guerrillero. Si nos quedamos callados, nos vuelve mierda el gobierno, pues ellos hacen... Bueno, acaba de concluir este extraordinario triunfo de los campesinos nariñenses y colombianos, que se movilizaron en 16 departamentos y en Nariño se tomaron la plaza. Han firmado acuerdos, tanto a nivel nacional, acuerdos de trascendencia grande, porque han obligado al gobierno a reconocerlos, a los campesinos, como sujetos de negociación. Eso es muy importante, porque andaban con el cuento de que los campesinos estaban empujados por la guerrilla, que los subversivos, que los extremistas los tenían utilizando. Y mentiras, el gobierno terminó mediante documento aceptando que la movilización que acaba de concurrir era una movilización campesina, legítima, totalmente amparada por la Constitución. Y aquí en Nariño el gobernador terminó también aceptando negociar con ellos, luego de que ellos se vinieron de Tangua y de Panoya, porque allá no encontraron el eco suficiente. La toma de la plaza concluyó con muy buenos resultados, de los cuales
los líderes hablarán en su momento. Por ahora quiero decirles, sencillamente, se están conjugando dos mundos muy valiosos en Colombia. Uno, el de la paz. Los acuerdos con la FARC están pronto a concluirse. Pensamos que en asunto de un mes o de dos se firmará ya el acuerdo con la insurgencia de la FARC, y lo del ELN ha cobrado nueva fuerza. Entonces tenemos un mundo, el mundo del conflicto armado, que está por muy buen camino de solucionar, y el otro mundo, el mundo del movimiento social, que es este que acaba de concluir, el conflicto social, que también está caminando por muy buen lugar. Para el semestre que viene está previsto un paro cívico nacional, que va a ser de alguna manera también otra vez la sociedad civil reclamando derechos de distinta naturaleza. Los 15 puntos de las centrales obreras, más los 8 puntos de los campesinos, indígenas y afro, que acaban de concluir. Entonces, esos dos mundos, la solución al conflicto armado, que viene en camino, y el conflicto social que está tramitándose, están encontrándose, y eso es muy valioso para Colombia. Se avisoran nuevos tiempos, nuevos momentos para la transformación de esta sociedad que ha estado represada durante tanto tiempo. Para hablar de esos dos asuntos, de la paz, de cómo Nariño entrega sus distintas experiencias de paz ya para construir el posacuerdo, y para hablar de cómo hacemos para darle continuidad al movimiento social y al paro cívico nacional que seguramente se hará en el mes de octubre, vamos a encontrarnos el 25 de junio. Vamos a hablar de experiencias de paz en Nariño. Vendrá gente de fuera a contarnos cómo está lo de La Habana y cómo está lo de Quito con el ELN. Y al final tendremos un paquete muy fuerte de propuestas de Nariño para el posacuerdo. Y al día siguiente vamos a trabajar con todos los movimientos sociales presentes aquí en Nariño para ver la agenda de movilización del segundo semestre de 2016, que esa agenda seguramente tendrá su punto focal en el paro cívico nacional, que seguramente se hará en el mes de octubre. Entonces, esta es una nueva acción de Minga Nariñense por la Paz, preparando a los ciudadanos, preparando a la sociedad civil para enfrentar el nuevo momento de los acuerdos con las insurgencias de la mejor manera, el posacuerdo, pero también la movilización social pacífica para la conquista de derechos, que juntas las dos nos lleven a una paz con justicia social y ambiental, que es lo que queremos y necesitamos los colombianos. Para finalizar el programa, damos a conocer apartes de la declaración que las organizaciones que hacen parte de la Mesa Nacional Agraria dieron a conocer una vez se firmaran los acuerdos con el gobierno nacional. Esta declaración en principio hace un reconocimiento de las personas que fueron asesinadas en esta lucha y que lógicamente sus asesinatos, sus muertes están siendo investigadas. Como se sabe, fueron 3 campesinos los que cayeron, entre ellos el primero, Willington Kibarekama, Yersaín Cerón y Marco Aurelio Díaz. De los 216 heridos, de 170 judicializados y cientos de miles de mingueros y mingueras que resistieron en los territorios. Después de una introducción, el documento que fue firmado con la presencia de los miembros de las 13 organizaciones que hacen parte de la Mesa Nacional Agraria y de representantes del alto gobierno, entre los que se destacan el ministro del Interior, el ministro de Agricultura, el ministro de Minas, el ministro de Medio Ambiente. Dice
el documento en una de sus apartes. La discusión se dio alrededor del pliego de la cumbre agraria, teniendo como voceros los principales miembros de las comunidades y los siguientes puntos. Dice quienes firman este documento: hacemos claridad que los siguientes acuerdos corresponden solo a enunciados de las 10 actas y a un fragmento del pliego único de negociación de la cumbre agraria que pudo abordarse durante esta jornada. Vale la pena, dice, resaltar que en 36 horas avanzamos todo lo que no se pudo en 1100 horas de reuniones, por lo cual valoramos la voluntad política del gobierno nacional en entender que sí se puede. A continuación, los acuerdos más representativos de la jornada. En el punto de garantías dice lo siguiente: plenas garantías para el derecho a la protesta social y protocolos para la actuación de la fuerza pública en las movilizaciones. Otro punto: garantías individuales y colectivas para la cumbre agraria y sus organizaciones. Un tercer punto, lo mismo de garantías: creación de una comisión de alto nivel para atender el tema carcelario del país. Pasando al punto segundo, que es de participación y derechos humanos, el comunicado dice: fortalecer y organizar la participación de los movimientos sociales y la cumbre agraria para la construcción de la paz. Avanzar en la pedagogía para la paz a través de las cumbres de paz, sembrando esperanza, cosechando país. Apoyar la implementación de experiencias para la recuperación de la armonía territorial desde el saber propio de los pueblos. Un cuarto aspecto en el mismo punto: compromiso por parte del gobierno nacional de combatir y judicializar el paramilitarismo y las bandas criminales a lo largo y ancho del territorio nacional. Continúa en el tercer punto, relacionado con tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial. Sobre este plantea: ruta para el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, así como sus figuras territoriales. Otro punto: gestionar la inclusión de la categoría de campesino en el próximo censo territorial. Cumplimiento de las sentencias y recuperaciones de tierras para comunidades étnicas. Se designarán, dice el documento, programas de adquisición de tierras para los pueblos indígenas. Delimitación y demarcación de territorios ancestrales. Garantizar equipos técnicos y recursos para evacuar 400 expedientes de legalización de predios, así como un comité de acuerdos y seguimientos pactados. Proceso de evaluación del Censo Nacional Agropecuario desde la perspectiva diferencial de las comunidades negras. Comisión de Gobierno y la cumbre para elaborar y construir la metodología y presupuesto que conduzca a la caracterización de los territorios afro participantes en la cumbre. Plan de choque para titulación colectiva en trámite y compras de tierras. En el mismo aspecto, fortalecimiento de los consejos unitarios comunitarios para la construcción de los instrumentos de gobierno propios en los territorios afros. Por favor, ponga el micrófono acá. Sí está
En el punto sobre acuerdos incumplidos, dice el documento: avanzar en el cumplimiento de desembolsos pendientes en el marco de los proyectos productivos con el Ministerio de Agricultura y de Infraestructura, con el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento de Prosperidad Social. Avanzar en los acuerdos firmados en el marco de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas respecto del Sistema General de Participación, Sistema General de Regalías y Plan Nacional de Desarrollo. En el quinto punto o eje del documento, en la parte relacionada con el aspecto minero energético, se plantea creación de una comisión entre la Cumbre Agraria y el Gobierno Nacional para revisar los títulos de exploración y explotación minero energético, hidrocarburos y represas. Mecanismos para el cumplimiento de las sentencias de la Corte que defienden las fuentes hídricas y los páramos. También se dice en este punto, revocatoria de las áreas mineras estratégicas. Este es un aspecto supremamente importante para los nariñenses, si tenemos en cuenta que acá se han extendido y expedido una serie de licencias dentro del mapa energético de Nariño. Otro punto, foros y audiencias públicas para abrir un debate respecto del modelo minero energético. Y en el sexto punto, relacionado con el campo y la ciudad, esa interrelación que debe existir entre lo urbano y lo rural, dicen, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior y del Viceministro de Relaciones Públicas, se compromete a construir una ruta con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular para iniciar una negociación del tema campo-ciudad. Y en lo que tiene que ver con los mecanismos de verificación y cumplimiento, se señala, la Cumbre Agraria propone que el mecanismo de verificación se desarrolle mediante una mesa de seguimiento y verificación conformada por el Gobierno Nacional, la Comisión Política de la Cumbre Agraria, garantes, Comisión de Senadores y representantes del Congreso de la República, a países amigos garantes, Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, así como un instrumento técnico elaborado por el PNUD con un sistema de indicadores muy claro. Frente a la refrendación de los acuerdos, la Cumbre Agraria propone que sea en cabeza del señor presidente Juan Manuel Santos en territorio ancestral, en Tama, Quihue, en el Cauca, donde cayeron, dice el documento, nuestros dos comuneros indígenas. Este tema dice que se planteará en la próxima reunión del 22 de junio que está prevista y convocada por el presidente de la República. Con estos elementos esperamos aportar al conocimiento por parte de la ciudadanía de Pasto de qué se trata, de qué se trató y en qué se trabajó en este paro nacional agrario, étnico y popular. Lógicamente dentro de nuestra línea periodística alternativa y de formación política y cultural. Ojalá los acuerdos lleguen a feliz término y sobre todo que los gobiernos, tanto nacionales como territoriales, le cumplan a estos sectores, el campesino, el indígena y el afrodescendiente. Muchas gracias.
Ideas en movimiento. Condominio Monterrey, al respaldo del Hospital Civil, apartamentos de 2 alcobas, parqueadero, juegos infantiles, zonas verdes, aplica subsidio, construye Rivas Mora, Construcciones SAS, teléfono 729-5537. Ideas en movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información.